¿Alguna vez has tenido uno de esos días donde todo sale mal? Pues imagínate tener una vida entera así, pero con pistolas, caballos malolientes y sin Netflix para distraerte. Bienvenido al maravilloso mundo del viejo oeste, donde la única cosa más romántica que las películas de Hollywood fue, bueno, nada, absolutamente nada. Ah, pero espera, tal vez recuerdas esas escenas perfectas de los westerns, donde la hermosa chica del salón baja elegantemente las escaleras con su vestido de terciopelo rojo, pestañas largas y una sonrisa misteriosa. ¿Sabes qué? Esa imagen es tan real como un unicornio montando un dragón. La realidad del viejo oeste era más parecida a trabajar en un McDonald's del infierno, sin aire acondicionado, sin baños decentes, sin derechos laborales y con la posibilidad constante de que te dispararan por quejarte de las condiciones de trabajo. Y hablando de derechos laborales, déjame aclararte algo. No existían, para nada, ni siquiera como concepto. Era como tratar de explicar TikTok a un dinosaurio. Todo comenzó con un pequeño problemita llamado fiebre del oro de 1848. De repente, miles de hombres desesperados corrieron hacia el oeste como hormigas hacia un picnic. Pero aquí está el detalle que Hollywood nunca menciona. Llegaron solos, completamente solos, sin esposas, sin novias, sin madres que les lavaran la ropa o les dijeran que se bañaran. Imagínate una ciudad donde por cada mujer hay 50 hombres. 50. Es como si fueras la única persona con wifi en un aeropuerto lleno de viajeros desesperados. La demanda era brutal y alguien tenía que satisfacerla. Así nacieron los bordeles del viejo oeste. No por romance o aventura, sino por matemáticas básicas, oferta y demanda. Los hombres tenían oro en los bolsillos y necesidades que satisfacer. Las mujeres tenían muy pocas opciones para ganar dinero por su cuenta. Las primeras casas de tolerancia aparecieron casi de la noche a la mañana. Eran como hongos después de la lluvia, pero menos apetitosos y mucho más rentables. En San Francisco, para 1850, había más burdeles que iglesias. Y créeme, eso dice mucho sobre las prioridades de la época. Pero aquí viene la parte que realmente te va a sorprender. No eran solo lugares para encuentros rápidos. Los bordeles se convirtieron en centros sociales, lugares donde los hombres podían hablar, jugar cartas, tomar una copa y pretender que tenían algo parecido a una vida social normal. Era como un club social, pero con servicios adicionales. El problema es que alguien tenía que administrar todo este caos, y ahí es donde entraron las madames. Estas mujeres no eran víctimas indefensas esperando ser rescatadas por un vaquero galante. Eran empresarias despiadadas que manejaban negocios millonarios en una época donde las mujeres ni siquiera podían tener cuentas bancarias a su nombre. Imagínate dirigir una empresa multimillonaria sin poder legalmente poseer nada. Gertrudis Barcelo, por ejemplo, era conocida como la Tules en Santa Fe. Esta mujer construyó un imperio del juego y la hospitalidad que rivalizaba con cualquier casino moderno. Tenía políticos, comerciantes y hasta militares estadounidenses comiendo de su mano. Literalmente controlaba más poder económico que muchos hombres respetables de la época. Pero ser madame no era como ser la CEO de una empresa moderna. Era más como ser la directora de una prisión, la madre de 20 hijas problemáticas y la negociadora con la mafia local, todo al mismo tiempo. Dora Dufran en Deadwood, Dakota del Sur, no solo administraba su establecimiento, sino que también funcionaba como prestamista, mediadora en disputas y prácticamente la alcaldesa no oficial de la zona roja. Cuando los mineros tenían problemas, no iban al sheriff, iban donde Dora. Estas mujeres desarrollaron sistemas de seguridad que harían sonrojar a un gerente de banco moderno. Tenían guardaespaldas, códigos secretos, rutas de escape y redes de información que rivalizaban con cualquier servicio de inteligencia. Todo porque su oficina era considerada ilegal y peligrosa. Fanny Porter en San Antonio, Texas, manejaba su negocio como una academia militar. Tenía reglas estrictas, horarios establecidos, códigos de vestimenta y un sistema disciplinario que hubiera hecho llorar a un sargento del ejército. Sus chicas tenían que saber leer, escribir y comportarse como damas en público.
Era como una escuela de etiqueta con beneficios adicionales. Pero el verdadero genio de estas mujeres no estaba en administrar personas, sino en administrar dinero. En una época donde la mayoría de los negocios quebraban en menos de un año, los bordeles prosperaban década tras década. ¿Cómo? Porque entendían algo que muchos empresarios modernos luchan por comprender: la fidelidad del cliente. Un minero podía gastar su oro en cualquier lugar, pero si encontraba un bordel donde lo trataban bien, donde podía confiar en que no lo robarían mientras dormía, y donde las chicas realmente fingían estar interesadas en sus historias aburridas sobre encontrar pepitas, regresaba una y otra vez. Las madames inventaron el concepto de experiencia del cliente décadas antes de que alguien escribiera un libro sobre marketing. Sabían los nombres de sus clientes regulares, recordaban sus preferencias, celebraban sus éxitos y consolaban sus fracasos. Era como tener un psicólogo personal, pero con servicios adicionales. Y hablando de servicios adicionales, los bordeles no eran solo lugares para encuentros íntimos. Eran restaurantes, bares, casas de juego, salas de concierto y centros de noticias, todo en uno. Era como un centro comercial moderno, pero con más whisky y menos seguridad. La estructura de estos establecimientos era fascinante. No era solo una casa con habitaciones. Era un ecosistema complejo con jerarquías, especialidades y niveles de servicio que harían ver simple a un hotel de 5 estrellas. En la cúspide estaban las casas de lujo o parlor houses. Estos lugares eran como los clubes privados de hoy: alfombras persas, muebles importados de Europa, pianos de cola y champán francés. Las mujeres que trabajaban allí eran como las modelos de alta costura, selectas, educadas y caras, muy caras. Matty Silks en Denver tenía una casa tan lujosa que los políticos locales la usaban para reuniones no oficiales. Tenía candelabros de cristal, papel tapiz importado de París y una cocina que servía comida que rivalizaba con los mejores restaurantes de la época. Era como cenar en un palacio, pero con entretenimiento nocturno incluido. Después estaban las casas de segunda clase. Estas eran como los hoteles de cadena de hoy, decentes, confiables, pero sin lujos innecesarios. La decoración era más simple, las chicas menos refinadas, pero el servicio seguía siendo profesional. Era para el hombre trabajador que quería algo más que lo básico, pero no podía permitirse lo mejor. Y luego estaban los cribs. ¡Ay, los cribs! Estos eran como los moteles de carretera más baratos que puedas imaginar, pero peores, mucho peores. Eran básicamente chozas de madera con una cama, una palangana y tal vez una silla. El servicio duraba minutos, no horas. Era funcional, rápido y deprimente. Pero incluso en los cribs había reglas, porque sin reglas todo se convertía en caos. Y el caos era malo para los negocios. Las madames establecieron códigos de conducta que harían ver flexibles a las reglas de un convento. Hora de llegada, hora de salida, comportamiento con los clientes, vestimenta, higiene personal, manejo del dinero, consumo de alcohol, relaciones personales. Todo estaba regulado. ¿Llegaste tarde? Multa. ¿Trataste mal a un cliente? Multa. ¿Te vieron en público sin vestirte apropiadamente? Multa. ¿Te involucraste románticamente con un cliente sin permiso? Multa y posible expulsión. Era como trabajar en una empresa moderna con un manual de empleado de 200 páginas, pero con la diferencia de que romper las reglas podía significar quedarte sin hogar en una ciudad donde nadie más te contrataría. Pero las madames no eran solo disciplinarias, también funcionaban como protectoras. En una época donde la violencia contra las mujeres era tan común como el polvo en las calles, las madames ofrecían algo invaluable: seguridad relativa. Tenían guardias en las puertas, armas escondidas estratégicamente, acuerdos con doctores locales y sistemas de alarma primitivos pero efectivos. Si un cliente se ponía violento, no tenías que lidiar con él sola. Había respaldo. Compare eso con las alternativas disponibles para las mujeres de la época. Podías ser sirvienta, trabajando 18 horas al día por monedas. Lavandera, arruinando tus manos con lejía mientras ganabas apenas para sobrevivir. O esposa, básicamente propiedad legal de tu marido, sin derechos ni protección si te maltrataba. En el bordel al menos había reglas,
Había protección, había la posibilidad de ganar dinero real. No era una vida fácil, pero era una vida donde tenías algo de control sobre tu destino, y las madames entendían esto mejor que nadie. Sabían que estaban ofreciendo más que servicios sexuales. Estaban ofreciendo oportunidades en una sociedad que no las daba. Era como dirigir un refugio para mujeres, pero con un modelo de negocio que realmente funcionaba. Claro, el precio era alto, muy alto, pero en una época donde las opciones para las mujeres eran limitadas, degradantes y mal pagadas, el bordel representaba algo único, una oportunidad de independencia económica en un mundo que la negaba sistemáticamente. Las madames más exitosas no solo sobrevivían, prosperaban, acumulaban riqueza, compraban propiedades, invertían en otros negocios y eventualmente se retiraban con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de sus vidas. Pero el camino hasta allí estaba lleno de obstáculos que harían temblar a cualquier emprendedor moderno, porque dirigir un bordel en el viejo oeste no era solo administrar un negocio, era navegar por un laberinto de corrupción, violencia, prejuicio y peligro constante. Y esto es solo el comienzo de la historia, porque lo que acabas de leer sobre las glamorosas madames y sus establecimientos elegantes representa solo la superficie de una realidad mucho más compleja y brutal. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente significaba vivir en este mundo? Porque lo que viene después hace que todo lo anterior parezca un cuento de hadas. Ahora que ya sabes que las madames eran básicamente las CEOs del infierno, es hora de que conozcas a las empleadas. Y déjame decirte algo. Si pensabas que trabajar en servicio al cliente hoy en día es difícil, espera a escuchar esto. Las mujeres que trabajaban en los bordeles del viejo oeste tenían un apodo encantador: Soiled Doves, palomas sucias. ¿No es adorable? Era como llamar ejecutivos alternativos a los ladrones de bancos. La sociedad tenía una habilidad especial para crear nombres bonitos para realidades horribles. También las llamaban Ladies of the Night, damas de la noche, Painted Ladies, damas pintadas, o Cyprians, cipriotas. Era como si existiera todo un departamento de marketing dedicado a encontrar eufemismos para evitar decir la palabra prostituta, muy similar a como hoy llamamos recursos humanos al departamento que te despide. Pero aquí viene la parte que realmente te va a hacer apreciar tu trabajo actual, sin importar lo terrible que sea. Estas mujeres no tenían horarios de 8 horas, no tenían fines de semana libres, no tenían vacaciones pagadas y definitivamente no tenían seguro médico. Su oficina era una cama en un cuarto sin ventanas adecuadas, y su supervisor era cualquier borracho con suficiente dinero en el bolsillo. Imagínate por un momento que tu trabajo consistiera en fingir que te gusta cada persona que entra por la puerta, sin importar si huele a caballo muerto, tiene los dientes podridos o ha estado bebiendo whisky barato desde el amanecer. Es como trabajar en atención al cliente, pero el cliente puede tocarte, y si te quejas, te quedas sin trabajo y sin hogar. Y hablando de hogar, la mayoría de estas mujeres vivían en el mismo lugar donde trabajaban. Era como si tu oficina fuera también tu dormitorio, tu cocina y tu sala de estar, pero sin privacidad. Nunca. Imagínate vivir en un McDonald's, donde los clientes pueden entrar a tu habitación cuando quieran, y encima tienes que sonreír mientras lo hacen. Las condiciones de vida eran, digamos que hoy en día serían ilegales en todos los países civilizados. Los cuartos eran pequeños, mal ventilados y compartidos. Era como vivir en un dormitorio universitario, pero sin la diversión de ser joven o la esperanza de que fuera temporal. La mayoría de las habitaciones medían aproximadamente 2 metros por 3 metros. Para que tengas una idea, es más pequeño que un baño moderno promedio, y ahí tenían que dormir, trabajar, guardar sus pertenencias y básicamente vivir sus vidas completas. Las paredes eran tan delgadas que podías escuchar todo lo que pasaba en el cuarto de al lado. Todo. Era como vivir en un apartamento moderno con paredes de papel, pero multiplicado por 1000, y con sonidos que definitivamente no querías escuchar. La decoración era básica. Una cama, obviamente, una palangana para lavarse, tal vez una silla si tenían suerte, y un espejo agrietado.
Era como un hotel de una estrella, pero sin el lujo de las toallas limpias o el servicio de limpieza. Y no había calefacción. En invierno, el cuarto estaba tan frío que podías ver tu aliento. En verano era como un horno. Era como vivir en una casa sin aire acondicionado en Phoenix, pero sin la posibilidad de mudarte a un lugar mejor. Pero la parte más deprimente no era el cuarto, era la rutina diaria. Estas mujeres se levantaban tarde, porque trabajaban hasta muy tarde, se lavaban con agua fría en una palangana, se vestían con ropa que había visto mejores días y se preparaban para otro día de fingir felicidad. El desayuno, si lo había, consistía en pan duro y café que sabía como agua sucia. Era como el café de oficina más terrible que hayas probado, pero multiplicado por 10 y sin la opción de ir a Starbucks. Luego venía el ritual de prepararse para el trabajo. Esto incluía aplicarse maquillaje barato, que probablemente contenía plomo. Sí, plomo, el mismo metal que hoy sabemos que causa daño cerebral. Peinarse con productos que harían llorar a tu cabello actual, y vestirse con ropa que tenía que ser provocativa, pero no demasiado. Elegante pero no cara, atractiva pero no refinada. Era como prepararse para una cita, pero sabiendo que la cita sería con 20 personas diferentes y que ninguna de ellas realmente te respetaría por la mañana. El maquillaje era toda una ciencia. Sin YouTube tutorials o productos seguros, estas mujeres tenían que improvisar con lo que tenían. Usaban carbón para los ojos, pintura para las mejillas y rouge que a menudo contenía mercurio. Era como maquillarse con materiales de construcción. Y el cabello, ¡ay, el cabello! Sin shampoo moderno, sin acondicionador, sin secadores. Tenían que lavarlo con jabón áspero que lo dejaba como paja y peinarlo con aceites que atraían más suciedad de la que limpiaban. Era como tener una mala experiencia en el salón de belleza, pero todos los días de tu vida. La ropa era otro desafío. Tenían que verse atractivas con vestidos baratos, que se deterioraban rápidamente con el uso constante. Era como tratar de lucir elegante con ropa de segunda mano que habías usado demasiadas veces. Los corsés eran instrumentos de tortura disfrazados de ropa interior. Imagínate usar una faja tan apretada que no puedes respirar profundamente, pero teniendo que usarla 18 horas al día. Era como hacer ejercicio con una banda elástica alrededor del pecho, pero sin los beneficios del ejercicio. Y los zapatos eran una pesadilla, sin suelas acolchadas, sin soporte para el arco, sin comodidad de ningún tipo. Tenían que estar de pie durante horas con zapatos que harían que tus pies actuales lloraran de dolor. Era como caminar en tacones altos todo el día, pero en superficies irregulares y sin la posibilidad de sentarte. Una vez preparadas, comenzaba el verdadero trabajo. Y aquí es donde la cosa se ponía realmente difícil, porque no era solo el aspecto físico del trabajo, era el aspecto emocional. Tenían que fingir interés en conversaciones aburridas con hombres que solo querían hablar de sí mismos. Era como ser terapeuta, pero sin la capacitación, sin el pago decente y con beneficios adicionales no deseados. Tenían que reírse de chistes que no eran graciosos, mostrar fascinación por historias que habían escuchado 1000 veces y expresar admiración por hombres que probablemente no se habían bañado en semanas. Era como trabajar en ventas, pero vendiendo algo que no querías vender. Y luego estaba el peligro real. Estos hombres no eran clientes educados en una tienda. Eran mineros, vaqueros, soldados y forajidos que habían estado bebiendo, que llevaban armas y que a menudo veían a las mujeres como objetos en lugar de personas. La violencia era común, muy común. Si un cliente se ponía agresivo, no había sistema de seguridad al que llamar. No había números de emergencia. No había protección legal. Era como trabajar en el lugar más peligroso del mundo, pero sin equipo de protección. Las enfermedades eran endémicas, sin antibióticos, sin medicina preventiva, sin conocimiento real sobre la transmisión de enfermedades. Era como trabajar en un hospital durante una pandemia, pero sin mascarillas, sin vacunas y sin saber qué causaba las enfermedades. La sífilis y la gonorrea eran tan comunes que se consideraban riesgos laborales. Era como aceptar que te vas a enfermar gravemente por tu trabajo, pero sin seguro médico para tratarte cuando sucediera. Y el tratamiento médico disponible era
Bueno, llamarlo primitivo sería un cumplido. Los doctores de la época creían que las enfermedades venéreas se curaban con mercurio. Sí, mercurio, el mismo elemento que hoy sabemos que es extremadamente tóxico. Era como tratar el cáncer con veneno para ratas. El embarazo era otra pesadilla. Sin métodos anticonceptivos efectivos, sin cuidado prenatal, sin hospitales limpios para dar a luz. Era como tener un bebé en condiciones del siglo XVIII, porque básicamente eso era lo que estaba pasando. Y si quedabas embarazada, tenías pocas opciones. Podías intentar un aborto casero con métodos que eran tan peligrosos como efectivos, o podías tener el bebé y luego intentar criarlo en un ambiente totalmente inadecuado para niños. Los abortos caseros incluían beber tés venenosos, usar instrumentos sucios para procedimientos internos o tomar drogas que eran tan propensas a matarte como a terminar el embarazo. Era como someterse a una cirugía mayor en tu cocina, con herramientas de jardinería y sin anestesia. Si decidías tener el bebé, entonces tenías que lidiar con el estigma social, porque aparentemente, en una sociedad que creaba la demanda para prostitutas, tener un bebé como prostituta era inaceptable. Era como ser culpada por un problema que la sociedad había creado. Los niños nacidos en estas circunstancias a menudo eran dados en adopción, si tenían suerte, abandonados, si no la tenían, o criados en el mismo ambiente del bordel, lo que no era ideal para nadie. Era como tratar de criar a un niño en tu oficina, si tu oficina fuera un lugar completamente inapropiado para niños. Y a través de todo esto, estas mujeres tenían que mantener una fachada de felicidad. Tenían que sonreír, coquetear, ser encantadoras y actuar como si no tuvieran preocupaciones en el mundo. Era como ser actriz a tiempo completo, pero en una obra de teatro que nunca terminaba y que nadie quería ver. El alcohol se convirtió en el mejor amigo de muchas, no porque fuera divertido, sino porque era la única manera de hacer soportable una vida insoportable. Era como usar alcohol para hacer más tolerable un trabajo terrible, pero multiplicado por 1000. Y aquí viene la parte más cruel. La sociedad que creaba la demanda para sus servicios era la misma que las despreciaba por proporcionarlos. Los mismos hombres que visitaban los bordeles por las noches eran los que las insultaban en las calles durante el día. Era como odiar a los empleados del McDonald's por trabajar en McDonald's mientras sigues comprando hamburguesas. Las mujeres respetables de la ciudad las trataban como si fueran contagiosas. Era como si su trabajo fuera una enfermedad que se podía transmitir solo por estar cerca. Pero al mismo tiempo, esas mismas mujeres respetables se beneficiaban económicamente de los bordeles porque traían dinero a la ciudad. Era la hipocresía más pura. La sociedad necesitaba lo que ellas ofrecían, pero las odiaba por ofrecerlo. Era como despreciar a los doctores por tratar enfermedades mientras dependes de ellos para mantenerte saludable. Y esto es solo el principio. Porque si crees que esto es deprimente, espera a escuchar sobre las enfermedades específicas, la violencia cotidiana y los tratamientos médicos de la época. Porque lo que acabas de leer es la versión suavizada de la realidad. Pensabas que lo anterior era malo, ¿verdad? Bueno, abróchate el cinturón porque ahora vamos a hablar de las enfermedades. Y no me refiero a un resfriado o dolor de cabeza. Me refiero a enfermedades que harían que un episodio de Dr. House pareciera un comercial de vitaminas. La sífilis era tan común en los bordeles del viejo oeste que básicamente era como el Wi-Fi gratis en los hoteles de hoy. Se daba por sentado que estaría ahí. La diferencia es que el Wi-Fi lento no te mata lentamente y de manera horrible. Esta enfermedad tenía 3 etapas y cada una era peor que la anterior. La primera etapa te daba una llaga que desaparecía sola, así que muchas mujeres pensaban que ya estaban curadas. Era como pensar que tu auto está arreglado porque el ruido extraño se detuvo justo antes de que el motor explote. La segunda etapa te cubría el cuerpo con erupciones que parecían como si hubieras sido atacado por un enjambre de abejas rabiosas. Además, se te caía el cabello en parches, te dolían los huesos y te sentías como si tuvieras gripe permanente. Era como tener todos los síntomas de una resaca terrible, pero durante meses. Pero la tercera etapa era donde la cosa se ponía realmente espantosa. La bacteria comenzaba a comerse tu cerebro, tu corazón, tus huesos
y básicamente cualquier órgano que tuviera la mala suerte de estar en tu cuerpo. Era como tener un inquilino que no solo no paga renta, sino que destruye tu casa desde adentro. Las mujeres en esta etapa final desarrollaban demencia, parálisis, ceguera y eventualmente morían de maneras que no voy a describir porque esto no es una película de terror. Aunque honestamente, las películas de terror son menos aterradoras que la realidad médica del siglo XIX, y el tratamiento para la sífilis era mercurio. Sí, el mismo elemento que hoy sabemos que es tan tóxico que ni siquiera podemos usar termómetros de mercurio. Era como tratar una infección con radiación. Técnicamente podría matar la bacteria, pero probablemente te mataría a ti primero. Los doctores de la época tenían un dicho: una noche con Venus, una vida con Mercurio. Era su manera poética de decir que el tratamiento era tan malo como la enfermedad. Era como elegir entre morir ahogado o morir quemado. El tratamiento con mercurio incluía frotarlo en la piel, tomarlo como medicina o respirar sus vapores. Los efectos secundarios incluían pérdida de dientes, daño renal, temblores incontrolables y daño cerebral. Era como someterte a quimioterapia, pero sin la esperanza de que realmente funcionara. Muchas mujeres desarrollaban una condición llamada salivación mercurial, donde babearían constantemente y sus encías se hincharían tanto que no podían comer. Era como tener brackets extremadamente dolorosos que nunca te quitaban, pero mucho, mucho peor. Y luego estaba la gonorrea, que era como el hermano menor, pero igual de molesto de la sífilis. Esta enfermedad causaba ardor al orinar, que las mujeres describían como mear lava. Era como tener una infección urinaria multiplicada por 1000, pero sin antibióticos para tratarla. La gonorrea también podía causar infertilidad, dolor pélvico crónico y artritis. Era como tener una lesión deportiva que nunca sanaba, pero en tus órganos internos. Y el tratamiento era, bueno, básicamente no había tratamiento efectivo. Los doctores intentaban lavar la infección con soluciones que incluían nitrato de plata, que quemaba tanto como suena. Era como tratar una herida con ácido. Técnicamente era medicina, pero se sentía más como tortura. Pero las enfermedades venéreas no eran los únicos problemas de salud. Las mujeres también sufrían de tuberculosis, que era tan común que la llamaban la muerte blanca. Era como tener neumonía crónica, que lentamente te ahogaba desde adentro. Los síntomas de la tuberculosis incluían tos constante con sangre, fiebre nocturna, pérdida de peso extrema y debilidad progresiva. Era como tener gripe permanente, pero sabiendo que cada día te ponías un poco peor en lugar de mejor, y no había tratamiento para la tuberculosis. Los doctores recomendaban aire fresco y descanso, lo cual era imposible cuando tenías que trabajar para sobrevivir. Era como decirle a alguien que trabaja 3 empleos que se tome unas vacaciones para mejorar su salud. Las condiciones de vida en los bordeles eran perfectas para la propagación de tuberculosis. Habitaciones pequeñas, mal ventiladas, con múltiples personas viviendo en espacios cerrados. Era como vivir en una incubadora de gérmenes diseñada específicamente para enfermarte. Además de las enfermedades, estaba la violencia. Y no estoy hablando de violencia doméstica ocasional. Estoy hablando de violencia como parte regular del trabajo. Era como ser boxeador profesional, pero sin entrenamiento, sin equipo de protección y sin árbitro. Los clientes llegaban borrachos, armados y con actitudes que harían que un troll de internet pareciera un caballero. Algunos venían buscando pelea, otros venían a desahogarse de sus frustraciones, y muchos simplemente no sabían cómo comportarse alrededor de mujeres. Las mujeres eran golpeadas, cortadas, quemadas con cigarros y cosas peores que no voy a mencionar. Era como trabajar en el departamento de quejas de una empresa, pero donde los clientes insatisfechos podían físicamente atacarte. Y no había protección legal. Si una mujer era atacada, no podía ir a la policía. Su testimonio no tenía valor legal y además se asumía que se lo había buscado por su profesión. Era como ser víctima de un crimen, pero que el crimen fuera legal porque la víctima era tú. Los asesinatos eran comunes, tan comunes que a menudo ni siquiera se investigaban. Era como vivir en una zona de guerra, pero sin soldados para protegerte o medios para escapar.
Una de las formas más comunes de muerte era el accidente durante el trabajo. Un cliente se ponía violento, las cosas se salían de control y la mujer terminaba muerta. Pero oficialmente había sido un accidente. Era como morir en el trabajo, pero que tu empleador cubriera el incidente para evitar responsabilidad. Otra causa común de muerte era el suicidio. Muchas mujeres simplemente no podían soportar más la vida que llevaban. Era como tener un trabajo tan terrible que preferías no existir antes que continuar haciéndolo. Los métodos de suicidio incluían veneno, fácil de conseguir en una época sin regulaciones, ahorcamiento o el método más común, sobredosis de láudano. El láudano era básicamente opio líquido que se vendía como medicina para todo. Era como tener acceso libre a opioides, pero sin conocimiento sobre dosis seguras. El láudano era también la forma más común de lidiar con el dolor emocional y físico del trabajo. Era como automedicarse con drogas, pero sin saber qué efectos tendrían a largo plazo. Muchas mujeres se volvían adictas sin darse cuenta. La adicción al láudano era tan común que se consideraba normal. Era como si todos en tu oficina fueran adictos a los analgésicos, pero nadie hablara de ello. Las mujeres tomaban láudano para el dolor físico, para dormir, para olvidar y eventualmente solo para funcionar. Y luego estaba el alcohol. Si el láudano no era suficiente, siempre había whisky. Pero el whisky del viejo oeste no era como el alcohol de hoy. Era destilado sin regulaciones, a menudo contenía impurezas peligrosas y era tan fuerte que podía cegar. Era como beber alcohol de fricciones, pero como recreación. El alcoholismo era endémico. Las mujeres bebían para soportar el trabajo, para olvidar las enfermedades, para lidiar con el dolor y eventualmente porque sus cuerpos lo necesitaban para funcionar. Era como tener que emborracharte para ir al trabajo, pero todos los días de tu vida. Y aquí viene la parte más retorcida. La sociedad que las juzgaba por beber era la misma que las había puesto en situaciones donde beber era la única manera de sobrevivir. Era como criticar a alguien por usar muletas cuando tú fuiste quien le rompió las piernas. El embarazo, como mencioné antes, era otra pesadilla. Sin métodos anticonceptivos efectivos, las mujeres quedaban embarazadas constantemente. Era como jugar a la ruleta rusa, pero donde todas las balas eran embarazos no deseados. Los métodos anticonceptivos de la época incluían esponjas empapadas en vinagre, duchas vaginales con soluciones ácidas y amuletos que supuestamente prevenían el embarazo. Era como tratar de prevenir embarazos con remedios caseros encontrados en Pinterest, pero sin la ventaja de que algunos realmente funcionaran. Cuando los métodos preventivos fallaban, las mujeres recurrían a abortos caseros. Estos incluían beber tés venenosos hechos con plantas que podían matarte, usar instrumentos sucios para procedimientos internos o tomar drogas que eran tan peligrosas como efectivas. El tanaceto era una planta común utilizada para abortos. Funcionaba causando contracciones violentas, pero también podía causar convulsiones, daño hepático y muerte. Era como tomar medicina que tenía un 50% de probabilidad de matarte junto con el embarazo. Otro método común era el uso de agujas de tejer o otros instrumentos largos para perforar el útero. Sin conocimiento médico, sin esterilización, sin anestesia. Era como realizar cirugía mayor en tu mesa de cocina, con herramientas de jardinería y sin manual de instrucciones. Las infecciones resultantes de estos procedimientos mataban a más mujeres que los propios abortos. Era como sobrevivir a una operación, pero morir de las complicaciones porque no había cuidados postoperatorios. Si una mujer sobrevivía al aborto, a menudo quedaba con daño interno permanente, dolor crónico, infertilidad, problemas intestinales y urinarios. Era como tener efectos secundarios de por vida de un procedimiento que habías tenido que hacer en secreto. Y si decidían tener el bebé, enfrentaban el parto sin cuidado médico adecuado. Las mujeres daban a luz en sus cuartos de trabajo, atendidas por otras prostitutas que no tenían entrenamiento médico. Era como tener un bebé en tu oficina, con tus compañeros de trabajo como parteras. La mortalidad infantil era extremadamente alta. Muchos bebés nacían muertos, morían en los primeros días o crecían con problemas de salud graves.
Era como tener hijos en las peores condiciones posibles, pero sin otra opción. Los bebés que sobrevivían a menudo eran dados en adopción o abandonados. Era como tener que regalar a tu hijo porque no podías cuidarlo en tu ambiente de trabajo. Algunas mujeres intentaban criar a sus hijos en el bordel, lo cual era traumático para todos los involucrados, y a través de todo esto, estas mujeres tenían que seguir trabajando. Enfermas, heridas, deprimidas, adictas, tenían que mantener la sonrisa y fingir que todo estaba bien. Era como ser actriz en una obra de teatro del horror, pero donde la obra nunca terminaba y la audiencia podía subir al escenario. Ahora que ya conoces las delicias de las enfermedades y la violencia, es hora de hablar de dinero, porque resulta que los bordeles no eran solo lugares de sufrimiento, sino también máquinas de hacer dinero que harían sonrojar a Wall Street. La diferencia es que en Wall Street al menos tienes un contrato laboral. Los bordeles eran literalmente los pilares económicos de las ciudades fronterizas. Era como si Amazon, McDonald's y el casino local fueran el mismo negocio, pero con servicios adicionales. Cuando llegaba una nueva ciudad minera, lo primero que se construía no era una iglesia o una escuela, era un salón con habitaciones arriba. En Virginia City, Nevada, durante el boom de la plata, los bordeles generaban más ingresos que todas las minas combinadas. Piénsalo, los mineros trabajaban como esclavos todo el día para sacar plata de la tierra, y luego gastaban todo ese dinero en una noche de entretenimiento. Era como trabajar todo el mes para gastártelo en un fin de semana en Las Vegas, pero sin la posibilidad de ganar algo de vuelta. Los bordeles pagaban impuestos, licencias, multas y contribuciones a la comunidad. Era como si fueran empresas legítimas, pero con el pequeño detalle de que lo que vendían era oficialmente inmoral. La hipocresía era tan espesa que podrías cortarla con cuchillo. Tomemos Dodge City, Kansas, como ejemplo. Esta ciudad tenía una reputación tan mala que Getting Out of Dodge se convirtió en sinónimo de escapar de un lugar peligroso. Pero, ¿sabes qué mantenía funcionando a Dodge City? Los bordeles. Era como si la ciudad más peligrosa del país dependiera económicamente de su industria más peligrosa. Los bordeles atraían a vaqueros, soldados, comerciantes y aventureros de cientos de millas alrededor. Era como ser un destino turístico, pero donde el turismo consistía en hombres desesperados buscando compañía femenina. Estos hombres no solo gastaban dinero en el bordel, sino también en hoteles, restaurantes, tiendas y saloons. Era un ecosistema económico completo. Los bordeles creaban empleos indirectos: músicos, baristas, guardias, lavanderas, costureras, cocineros y hasta doctores especializados en enfermedades profesionales. Era como una cadena de suministro moderna, pero mucho más sórdida. Las madames más exitosas se convirtieron en algunas de las mujeres más ricas del país. Julia Bullitt, en Virginia City, tenía más dinero que la mayoría de los banqueros. Mattie Silks, en Denver, era propietaria de múltiples negocios y bienes raíces. Era como si las CEOs más exitosas fueran mujeres en una industria que oficialmente no existía. Pero aquí viene la parte interesante. Había jerarquías dentro del mundo de los bordeles. No todos los establecimientos eran iguales. Era como la diferencia entre un restaurante de 5 estrellas y un puesto de hot dogs, pero con implicaciones mucho más serias. En la cima estaban las casas de lujo o parlor houses. Estos lugares atendían a políticos, jueces, comerciantes ricos y profesionales. Era como un club privado exclusivo, pero donde la membresía incluía servicios que no encontrarías en el club de campo local. Las casas de lujo tenían decoración europea, pianos de cola, champaña importado y mujeres que hablaban varios idiomas. Era como un hotel de lujo, pero donde el servicio de habitaciones incluía compañía humana. Los precios eran astronómicos. Una noche podía costar lo que un trabajador promedio ganaba en un mes. Pearl de Beer, en Cripple Creek, Colorado, dirigía una casa tan elegante que tenía alfombras persas, candelabros de cristal y obras de arte originales. Los clientes tenían que hacer citas con anticipación, seguir códigos de vestimenta estrictos y comportarse como caballeros. Era como cenar en un restaurante Michelin, pero con entretenimiento nocturno incluido. Luego estaban las casas de segunda clase. Estas atendían a comerciantes, supervisores de minas
y hombres con trabajos respetables pero sin fortunas. Era como la diferencia entre volar en primera clase y clase económica premium. Todavía tenías comodidades, pero sin los lujos extremos. Las casas de segunda clase tenían decoración decente, música en vivo los fines de semana y mujeres que sabían leer y escribir. Los precios eran más accesibles, pero aún así representaban una inversión significativa para el cliente promedio. Era como ir a un restaurante de cadena. Sabías lo que esperabas y generalmente lo obtenías. Y en el fondo de la pirámide estaban los Crips. Estos eran básicamente cuartos individuales donde las mujeres trabajaban solas. Era como la diferencia entre tener una oficina privada y trabajar en un cubículo, pero mucho, mucho peor. Los Crips eran pequeños, sucios, baratos y rápidos. No había pretensiones de elegancia o romance. Era puramente transaccional. Un hombre entraba, pagaba, recibía el servicio y se iba. Era como comida rápida, pero para necesidades diferentes. Las mujeres que trabajaban en Crips eran las que habían caído más bajo en la jerarquía. Eran mayores, enfermas, adictas o simplemente sin las habilidades sociales necesarias para trabajar en establecimientos mejores. Era como estar en el último escalón de una escalera muy larga. Pero incluso en los Crips había reglas económicas. Las mujeres tenían que pagar renta por el cuarto, comprar su propia comida, pagar por protección y dar un porcentaje de sus ganancias a quien quiera que controlara el área. Era como ser trabajador independiente, pero donde todos los gastos eran tuyos y las ganancias se compartían. La diferencia en precios era dramática. Una noche en una casa de lujo podía costar 50, equivalente a unos $1,500 actuales. Una visita a un crib costaba $1, equivalente a unos 30 actuales. Era como la diferencia entre cenar en un restaurante de 5 estrellas y comprar una hamburguesa en un puesto callejero. Pero los números no cuentan toda la historia. Los clientes de las casas de lujo esperaban conversación, entretenimiento y la ilusión de una relación real. Las mujeres tenían que ser actrices, terapeutas y compañeras sociales, además de proporcionar servicios físicos. En los cribs no había tiempo para conversación. Los clientes querían eficiencia, no romance. Era como la diferencia entre una cita de 5 horas y una transacción de 5 minutos. Ambas eran trabajo, pero requerían habilidades completamente diferentes. Los clientes también variaban dramáticamente. En las casas de lujo encontraba senadores, banqueros y dueños de minas. Estos hombres tenían modales, educación y al menos fingían respeto por las mujeres. Era como atender a clientes VIP que sabían comportarse en público. En las casas de segunda clase, los clientes eran supervisores, comerciantes y profesionales de clase media. Sabían leer, tenían trabajos estables y generalmente no causaban problemas. Era como atender a clientes regulares en cualquier negocio normal. En los cribs, los clientes eran mineros, vaqueros, soldados y trabajadores manuales. Muchos no sabían leer, llevaban armas y habían estado bebiendo. Era como trabajar en atención al cliente durante Black Friday, pero donde los clientes podían estar armados y borrachos. La clase social del cliente también afectaba el nivel de respeto que recibían las mujeres. Los clientes ricos al menos fingían cortesía. Los clientes pobres a menudo trataban a las mujeres como objetos que habían comprado. Era como la diferencia entre un cliente que dice por favor y gracias y uno que simplemente exige lo que quiere. Pero aquí viene la parte más perturbadora. Algunos bordeles tenían conexiones directas con criminales famosos. No estoy hablando de ladrones de poca monta. Estoy hablando de forajidos legendarios que aparecen en las películas. Butch Cassidy y su banda eran clientes regulares de ciertos bordeles en Utah y Colorado. Era como tener celebridades peligrosas como clientes habituales. Por un lado, atraían curiosidad y tal vez protección. Por otro lado, también atraían la atención de los cazadores de recompensas y la ley. Los hermanos James, famosos por sus robos de bancos, frecuentaban bordeles en Missouri y Kansas. Era como tener clientes famosos, pero donde su fama venía de actividades que podían resultar en tiroteos en tu establecimiento. Wild Bill Hickok era otro cliente famoso.
conocido por su habilidad con las pistolas y su temperamento volátil. Era como tener un cliente que podía protegerte de otros clientes problemáticos, pero que también podía convertirse en el cliente problemático. Estas conexiones criminales creaban una situación extraña. Por un lado, los forajidos famosos podían proporcionar protección contra otros criminales. Era como tener guardaespaldas, pero guardaespaldas que eran buscados por la ley. Por otro lado, la asociación con criminales famosos atraía la atención no deseada de las autoridades. Era como tener clientes famosos que también eran fugitivos. La publicidad podía ser buena para el negocio, pero mala para la salud. Algunas madames desarrollaron relaciones comerciales con bandidos, les proporcionaban refugio, información y servicios a cambio de protección y dinero. Era como tener una relación comercial con la mafia, pero en una época donde la mafia eran vaqueros con sombreros. Belle Starr, la famosa reina de los bandidos, operaba un bordel que servía como refugio para forajidos. Era como dirigir un hotel, pero donde todos los huéspedes eran criminales buscados. El negocio era lucrativo, pero extremadamente peligroso. Estos arreglos creaban una economía subterránea, donde los bordeles funcionaban como bancos, refugios y centros de información para el mundo criminal. Era como ser parte de una red criminal, pero donde tu contribución era proporcionar servicios de hospitalidad. Las madames que trabajaban con criminales tenían que ser extremadamente cuidadosas. Un error podía resultar en la muerte, la prisión o, peor aún, la pérdida de su negocio. Era como caminar en una cuerda floja, pero donde caerse significaba mucho más que un poco de vergüenza. Y aquí está la ironía. Mientras los bordeles eran oficialmente ilegales o altamente regulados, funcionaban como empresas legítimas en muchos aspectos. Tenían contabilidad, pagaban impuestos, tenían empleados y contribuían a la economía local. Era como si fueran negocios normales que pasaban a vender productos controvertidos. La única diferencia era que todo el mundo fingía que no existían, mientras dependían económicamente de ellos. Era la hipocresía en su forma más pura, beneficiarse de algo mientras públicamente lo condenabas. Ahora que ya sabes que los bordeles eran básicamente las Amazon del siglo XIX, es hora de hablar de algo que haría que cualquier epidemiólogo moderno se desmayara: la salud pública en el viejo oeste. Porque resulta que cuando tienes miles de hombres solitarios visitando los mismos establecimientos, las enfermedades se extienden más rápido que los rumores en una oficina. Las enfermedades de transmisión sexual en las ciudades fronterizas eran tan comunes que los doctores dejaron de llevar estadísticas. Era como si hubieran decidido que contar casos de gripe durante una pandemia era demasiado deprimente. La sífilis y la gonorrea eran tan endémicas que se consideraban parte de la experiencia del viejo oeste. Imagínate vivir en una época donde ir al doctor por una enfermedad venérea era tan común como ir al dentista hoy, excepto que el dentista moderno no te envenenaba con mercurio como tratamiento. Los doctores del viejo oeste básicamente jugaban a la ruleta rusa con medicamentos que eran tan peligrosos como las enfermedades que supuestamente trataban. El tratamiento estándar para la sífilis incluía fricciones de mercurio en todo el cuerpo. Era como darse un masaje con pintura tóxica, pero como procedimiento médico. Los pacientes desarrollaban temblores, perdían los dientes, sufrían daño renal y a menudo morían del tratamiento antes que de la enfermedad original. Para la gonorrea, los doctores usaban irrigaciones con nitrato de plata. Era como lavar una herida con ácido. Los pacientes describían el dolor como si les estuvieran vertiendo lava líquida en sus partes íntimas. Y la mejor parte es que raramente funcionaba. Pero las enfermedades venéreas no eran el único problema de salud pública. Los bordeles eran como incubadoras perfectas para cualquier enfermedad contagiosa. Tuberculosis, tifus, cólera, viruela. Si existía una enfermedad desagradable, probablemente la encontrarías en un bordel. La tuberculosis era particularmente común. Las habitaciones pequeñas, mal ventiladas, con múltiples ocupantes, eran perfectas para la propagación de la bacteria. Era como vivir en una caja de Petri diseñada específicamente para cultivar enfermedades respiratorias. Los síntomas de la tuberculosis eran inconfundibles:
tos constante con sangre, fiebre nocturna, pérdida de peso extrema y esa palidez característica que le daba el nombre de muerte blanca. Era como tener gripe permanente, pero sabiendo que cada día te acercabas más a la muerte. Y no había tratamiento. Los doctores recomendaban aire fresco y descanso, lo cual era imposible cuando vivías en cuartos sin ventanas adecuadas y tenías que trabajar para sobrevivir. Era como recetar vacaciones en Hawái a alguien que trabaja 3 empleos para pagar la renta. El cólera era otro visitante frecuente. Esta enfermedad causaba diarrea tan severa que las personas se deshidrataban y morían en cuestión de días. Era como tener intoxicación alimentaria multiplicada por 1000, pero sin los beneficios de la medicina moderna. Los brotes de cólera eran particularmente devastadores en las ciudades fronterizas porque las condiciones sanitarias eran, inexistentes. No había sistemas de alcantarillado, no había agua potable limpia, no había regulaciones sanitarias. Era como vivir en condiciones del siglo XIII, pero con más armas. El agua potable venía del mismo río donde la gente tiraba basura, desechos humanos y cadáveres de animales. Era como beber directamente de una cloaca, pero sin saber que era una cloaca. Los conceptos de gérmenes y contaminación no existían todavía. La viruela era otra pesadilla. Esta enfermedad cubría el cuerpo con pústulas dolorosas que dejaban cicatrices permanentes. Era como tener acné severo en todo el cuerpo, pero que también podía matarte o dejarte ciego. Los sobrevivientes quedaban marcados de por vida con cicatrices que los identificaban como supervivientes de viruela. Y aquí viene la parte más frustrante. Existía una vacuna contra la viruela, pero no estaba disponible en la frontera. Era como saber que existe una cura para algo, pero que está disponible solo en lugares civilizados. Las ciudades fronterizas eran básicamente zonas médicas abandonadas. Pero incluso si las vacunas hubieran estado disponibles, muchas personas las habrían rechazado. La desconfianza hacia la medicina era alta, especialmente considerando que los tratamientos médicos a menudo eran peores que las enfermedades. Era como rechazar medicina moderna, porque el doctor anterior te había tratado con sanguijuelas. Los doctores del viejo oeste eran, llamarlos doctores era generoso. Muchos eran barberos que habían decidido expandir sus servicios. Era como si tu estilista decidiera también hacer cirugía cerebral. Técnicamente, tenían experiencia cortando cosas, pero tal vez no las cosas correctas. La educación médica consistía principalmente en apprenticeship con otros doctores, igualmente mal entrenados. Era como aprender a cocinar de alguien que solo sabía hacer cereal. Los conocimientos médicos se transmitían como rumores, con cada generación agregando sus propias interpretaciones creativas. Los tratamientos médicos estándar incluían sangrías, purgas y la aplicación de sanguijuelas. Era como si hubieran decidido que la mejor manera de curar enfermedades era debilitar más al paciente. La lógica era que si sacabas la sangre mala, el cuerpo se curaría solo. Las sangrías se realizaban cortando venas o usando sanguijuelas. Era como donar sangre, pero donde el objetivo era debilitarte en lugar de ayudar a otros. Los pacientes a menudo morían de pérdida de sangre antes que de sus enfermedades originales. Las purgas involucraban dar laxantes extremadamente fuertes para limpiar el sistema. Era como tener intoxicación alimentaria inducida médicamente. Los pacientes se deshidrataban, perdían electrolitos y a menudo morían de las complicaciones del tratamiento. Pero volvamos a los bordeles y sus estrategias de marketing, porque resulta que las madames eran pioneras en técnicas de marketing que harían sonrojar a los publicistas modernos. Sabían que la competencia era feroz y que necesitaban diferenciarse. Matty Silks en Denver era famosa por sus desfiles. Organizaba caravanas de carruajes elaboradamente decorados que recorrían la ciudad mostrando a sus empleadas vestidas con sus mejores galas. Era como un comercial de Victoria's Secret, pero con caballos y en las calles públicas. Los desfiles de Matty incluían música en vivo, trajes importados de París y carruajes tan elegantes que rivalizaban con los de la alta sociedad. Era como una combinación de desfile de moda y parade del Super Bowl, pero con un propósito comercial muy específico.
La estrategia funcionaba. Los desfiles generaban tanta atención que la gente venía de otros estados solo para ver el espectáculo. Era como ser una atracción turística, pero donde el turismo tenía beneficios adicionales para los visitantes masculinos. Otras madames usaban estrategias diferentes. Algunas se especializaban en temas específicos, bordeles franceses, orientales o españoles. Era como restaurantes étnicos, pero donde el menú incluía más que comida. Los bordeles franceses se promocionaban como sofisticados y elegantes. Las mujeres fingían acentos franceses, servían champán y decoraban con muebles que supuestamente venían de París. Era como el equivalente del siglo XIX de poner nombres franceses en un restaurante para hacerlo parecer más caro. Los bordeles orientales explotaban la fascinación occidental con el misterio del este. Tenían decoración asiática, incienso y mujeres que fingían ser exóticas. Era como cultural appropriation, pero como estrategia de marketing del siglo XIX. Los bordeles españoles se promocionaban como apasionados y románticos. Tenían música de guitarra, decoración mediterránea y mujeres que fingían ser señoritas españolas. Era como un restaurante mexicano dirigido por personas que nunca habían estado en México. Pero la estrategia de marketing más efectiva era la fidelización de clientes. Las madames sabían que era más fácil mantener un cliente existente que conseguir uno nuevo. Era como los programas de lealtad modernos, pero con beneficios más personales. Los clientes regulares recibían trato preferencial, mejores habitaciones, más tiempo, descuentos especiales y la ilusión de que eran especiales. Era como ser miembro VIP de un club, pero donde las membresías incluían servicios íntimos. Las madames recordaban cumpleaños, celebraban éxitos profesionales y consolaban fracasos personales. Era como tener un psicólogo personal, pero que también dirigía un negocio. La línea entre el cuidado genuino y la estrategia comercial era muy difusa. Algunas madames desarrollaron relaciones tan cercanas con clientes que funcionaban como confidentes, consejeras y hasta prestamistas. Era como tener una mejor amiga que también era tu banquero y tu terapeuta, pero que cobraba por todos los servicios. Los métodos anticonceptivos de la época eran creativos. Las mujeres usaban esponjas empapadas en vinagre, duchas vaginales con soluciones ácidas y pesarios hechos de materiales que harían estremecer a cualquier ginecólogo moderno. Era como anticonceptivos diseñados por alguien que había oído hablar de anatomía femenina, pero nunca había visto un libro de medicina. Las esponjas se empapaban en vinagre, jugo de limón o soluciones de aluminio. La teoría era que el ácido mataría los espermatozoides. Era como usar productos de limpieza como anticonceptivos, lo cual técnicamente podría funcionar, pero también podría causar daño severo. Los pesarios eran dispositivos que se insertaban para bloquear el cuello uterino. Estaban hechos de materiales como caucho crudo, metal o hasta madera. Era como usar tapones industriales como dispositivos médicos. Funcionalmente podrían trabajar, pero el riesgo de infección era enorme. Algunas mujeres usaban duchas vaginales después del trabajo. Las soluciones incluían vinagre, bicarbonato de sodio, sulfato de zinc o permanganato de potasio. Era como lavarse con productos químicos industriales, esperando que mataran cualquier cosa problemática. Los condones existían, pero eran caros, poco confiables y a menudo rechazados por los clientes. Estaban hechos de intestinos de animales o caucho primitivo. Era como usar globos de fiesta como protección, pero menos efectivos y más caros. Los métodos más extremos incluían la aplicación de sustancias cáusticas directamente en los genitales. Algunas mujeres usaban ácido carbólico, nitrato de plata o mercurio. Era como usar limpiadores industriales como medicina preventiva. Técnicamente podría matar gérmenes, pero también podría matarte a ti. Y cuando todos estos métodos fallaban, quedaba el aborto. Ya hemos hablado de los métodos caseros, pero vale la pena mencionar que algunos doctores ofrecían servicios de aborto como parte de su práctica regular. Era como tener una clínica de abortos, pero sin las regulaciones, la esterilización o la anestesia.
Los doctores que realizaban abortos cobraban tarifas enormes y operaban en secreto. Era como cirugía plástica ilegal, pero mucho más peligrosa. Los procedimientos se realizaban en condiciones que harían que una carnicería pareciera estéril. Los instrumentos no se esterilizaban, no había anestesia, y los cuidados postoperatorios consistían en ve a casa y espera lo mejor. Era como cirugía medieval, pero en el siglo XIX. Las tasas de infección y muerte eran astronómicas. Y aquí está la parte más triste. Muchas mujeres sabían que estos procedimientos eran peligrosos, pero los riesgos de continuar con un embarazo no deseado eran aún peores. Era como elegir entre dos opciones terribles, esperando que la menos terrible no te matara. Ahora que ya sabes que los métodos anticonceptivos del viejo oeste eran básicamente experimentos de química casera, es hora de hablar de algo que haría que cualquier psicólogo moderno necesitara terapia: las relaciones afectivas en el mundo de los bordeles. Porque resulta que incluso en el negocio más transaccional del mundo, la gente desarrollaba sentimientos reales. Era como encontrar amor verdadero en una aplicación de citas, pero donde la aplicación era literal y físicamente peligrosa. Las relaciones entre las prostitutas y sus clientes regulares eran complicadas de maneras que harían que las telenovelas modernas parecieran simples. Algunos hombres visitaban los mismos bordeles durante años, desarrollando vínculos emocionales genuinos con las mujeres. Era como tener una relación a largo plazo, pero donde uno de los participantes pagaba por cada encuentro. Algunos clientes se enamoraban perdidamente de las prostitutas. Era como desarrollar sentimientos románticos por tu terapeuta, pero donde la relación ya incluía intimidad física. Los hombres escribían cartas de amor, traían regalos y fantaseaban con rescatar a sus favoritas de la vida del bordel. Julia Bulett en Virginia City tenía admiradores que le enviaban joyas, vestidos importados, y hasta le construyeron una casa. Era como tener sugar daddies modernos, pero en una época donde ese tipo de relación era la única manera para muchas mujeres de acceder a lujos. Los hombres competían por su atención como si fuera una celebridad. Pero aquí está la parte complicada. Algunas de estas relaciones eran genuinas. Las mujeres también desarrollaban sentimientos por ciertos clientes. Era como enamorarse de alguien en tu trabajo, pero donde tu trabajo era literalmente íntimo. La línea entre la actuación profesional y la emoción real se difuminaba constantemente. El problema era que estas relaciones existían en un contexto imposible. Los hombres que podían permitirse ser clientes regulares generalmente tenían esposas o al menos reputaciones que proteger. Era como tener una relación con alguien que nunca podría reconocerte públicamente. El amor tenía que mantenerse en secreto. Algunos hombres intentaban sacar a las mujeres del negocio, estableciéndolas como amantes mantenidas. Era como sugar daddy arrangements modernos, pero donde la alternativa era continuar trabajando en condiciones peligrosas. Las mujeres tenían que elegir entre independencia económica arriesgada y dependencia económica segura. Los arreglos como amante mantenida podían ser liberadores o restrictivos. Por un lado, la mujer escapaba de los peligros del bordel. Por otro lado, se convertía en propiedad exclusiva de un hombre, sin ingresos propios ni libertad personal. Era como dejar un trabajo peligroso para convertirte en empleada doméstica de tiempo completo. Pero el sueño dorado era el matrimonio. Algunas prostitutas lograban casarse con clientes adinerados, especialmente si podían mantener en secreto su pasado. Era como reinventarse completamente, pero donde el precio del secreto era vivir con miedo constante a ser descubierta. Los matrimonios exitosos requerían mudarse a ciudades donde nadie conociera el pasado de la mujer. Era como el programa de protección de testigos, pero voluntario y sin protección gubernamental. Las mujeres tenían que abandonar cualquier conexión con su vida anterior, pero la mayoría de estos matrimonios enfrentaban problemas únicos. Los hombres que habían conocido a sus esposas en bordeles a menudo luchaban con celos retroactivos. Era como casarse con alguien y luego obsesionarse con su historia dating. La diferencia era que esta historia dating había sido su carrera. Algunos maridos se volvían controladores o abusivos,
justificando su comportamiento con el pasado de sus esposas. Era como usar el historial de alguien como excusa para maltratarlo. El matrimonio, que había sido una escapatoria, se convertía en otra forma de prisión. Las mujeres que habían trabajado en bordeles también enfrentaban desafíos únicos en el matrimonio. Habían desarrollado habilidades de supervivencia que incluían manipulación emocional, actuación constante y desconfianza hacia los hombres. Era como estar entrenada para relaciones superficiales, intentando tener una relación profunda. Pero volvamos a los bordeles y hablemos de la participación de las madames en la vida política. Porque resulta que estas mujeres, que oficialmente no existían, tenían más influencia política que muchos hombres respetables. Era como ser un lobista poderoso, pero donde tu negocio era oficialmente inmoral. Gertrudis Barcelo Latules, en Santa Fe, era básicamente la mujer más influyente del territorio. Los políticos, jueces y oficiales militares la consultaban sobre decisiones importantes. Era como tener acceso directo a los centros de poder, pero desde los márgenes de la sociedad. La influencia de Gertrudis venía de su riqueza, su información y su habilidad para proporcionar favores. Era como tener una red de contactos que incluía a todos los hombres poderosos, pero donde los contactos se basaban en servicios que no podían discutirse públicamente. Los políticos visitaban el establecimiento de Gertrudis no solo por entretenimiento, sino para reuniones informales. Era como usar un club privado para negociaciones políticas, pero donde el club tenía servicios adicionales. Las decisiones importantes se tomaban en privado, lejos del escrutinio público. Gertrudis también funcionaba como prestamista para políticos y empresarios. Era como tener un banco privado, pero donde los préstamos se basaban en relaciones personales más que en garantías tradicionales. Su influencia financiera la convertía en una figura indispensable en la economía local. Otras madames seguían estrategias similares. Usaban su riqueza y conexiones para influir en elecciones locales, decisiones judiciales y políticas municipales. Era como tener un PAC político, pero donde el dinero venía de fuentes que no podían mencionarse en campañas públicas. La influencia política de las madames creaba situaciones paradójicas. Los mismos hombres que las visitaban privadamente las condenaban públicamente. Era como tener una relación comercial secreta con alguien a quien públicamente opones. La hipocresía era tan densa que podrías cortarla con cuchillo, pero las madames también usaban su influencia para causas filantrópicas. Gertrudis Barcelo donaba dinero para la construcción de iglesias, escuelas y hospitales. Era como ser una gran benefactora, pero donde nadie podía reconocer públicamente tus contribuciones. La filantropía de las madames era estratégica. Sabían que las donaciones generosas podían comprar tolerancia y no respeto. Era como public relations, pero donde el público no podía saber que estabas haciendo relaciones públicas. Algunas madames pagaban por funerales de personas pobres, apoyaban a viudas necesitadas y financiaban cuidado médico para quienes no podían pagarlo. Era como tener un programa de bienestar social privado, pero administrado por personas que oficialmente no eran respetables. La ironía era que las madames a menudo proporcionaban servicios sociales que el gobierno no ofrecía. Era como tener un sistema de seguridad social, pero donde los benefactores eran personas que la sociedad oficialmente despreciaba. Ahora hablemos de la arquitectura y el diseño de los bordeles, porque estos establecimientos no eran solo edificios funcionales, sino espacios cuidadosamente diseñados para crear atmósferas específicas. Era como diseño de interiores, pero donde el objetivo era crear fantasías en lugar de comodidad. Los bordeles de lujo imitaban las mansiones europeas. Tenían techos altos, escaleras grandiosas y habitaciones temáticas. Era como hoteles boutique modernos, pero donde cada habitación estaba diseñada para una experiencia específica. La decoración incluía alfombras persas, tapices europeos y muebles importados. Era como un museo de arte decorativo, pero donde los visitantes podían hacer más que solo mirar. Los costos de decoración eran astronómicos, pero las madames sabían que la atmósfera era parte del producto. La iluminación era crucial. Los bordeles usaban luces rojas porque halagaban la piel y creaban una atmósfera íntima.
Era como tener iluminación de humor, pero diseñada científicamente para mejorar la apariencia. El término Red Light District viene literalmente de esta práctica. Las luces rojas también servían una función práctica. Ocultaban defectos en la piel, cicatrices y signos de enfermedades. Era como usar filtros de Instagram, pero con tecnología del siglo XIX. La iluminación favorecedora era una forma primitiva de Photoshop. Los espejos eran otro elemento crucial. Los bordeles tenían espejos en todas partes, paredes, techos y hasta en los muebles. Era como un funhouse, pero con propósitos más específicos. Los espejos creaban ilusiones de espacio y agregaban un elemento voyeurístico. La música era constante. Los bordeles tenían pianistas, pequeñas orquestas o al menos gramófonos en los establecimientos más modestos. Era como Muzak, pero diseñada para crear ambiente romántico o festivo. La música también ayudaba a ocultar sonidos que podrían ser embarazosos. Los aromas eran cuidadosamente controlados. Los bordeles usaban incienso, perfumes y flores para ocultar olores menos agradables. Era como aromaterapia, pero donde los aromas tenían que combatir contra el olor de tabaco, alcohol y sudor masculino. Las habitaciones tenían temas específicos. Algunas se diseñaban como dormitorios franceses, otras como harenes orientales y algunas como boudoirs victorianos. Era como tener suites temáticas en un hotel, pero donde el tema era parte de la fantasía sexual. Los baños eran lujos raros. Los bordeles de alta clase tenían baños con agua corriente, pero la mayoría dependía de palanganas y orinales. Era como la diferencia entre un hotel de 5 estrellas y camping, pero donde la higiene era crucial para el negocio. Los bordeles también desarrollaron su propio vocabulario y jerga. Términos como sporting house, parlor house, crib y cat house se convirtieron en parte del lenguaje estadounidense. Era como crear un idioma específico para una industria, pero donde el idioma se extendía a la cultura popular. La jerga también incluía códigos para diferentes servicios, tipos de clientes y situaciones peligrosas. Era como tener un lenguaje secreto, pero donde el secreto era necesario para la supervivencia. Las mujeres desarrollaron maneras de comunicarse que los clientes no entendían. Los bordeles también influyeron en la moda. Los vestidos de las prostitutas, aunque considerados escandalosos, a menudo establecían tendencias que eventualmente adoptaban las mujeres respetables. Era como Fashion Week, pero donde los diseños venían de personas que la sociedad oficialmente ignoraba. Los peinados, el maquillaje y los accesorios de las prostitutas eran más atrevidos que los de las mujeres convencionales. Era como tener influencers de moda, pero donde la influencia se extendía indirectamente a través de la envidia y la curiosidad. La influencia cultural de los bordeles se extendía mucho más allá de sus paredes. Estos establecimientos fueron los primeros en muchas innovaciones: fotografía erótica, entretenimiento nocturno, servicios de lujo y experiencias personalizadas. Era como ser pioneros en industrias que décadas después se volverían mainstream. Y aquí está la parte más fascinante. Los bordeles del Viejo Oeste establecieron patrones que todavía vemos en las industrias de entretenimiento y hospitalidad modernas. La personalización del servicio, la creación de ambientes específicos, la fidelización de clientes y la experiencia total del cliente. Era como inventar el concepto de experiencia premium, pero en una industria que no podía publicitarse. Ahora que ya sabes que los bordeles básicamente inventaron el concepto de experiencia premium, es hora de hablar de algo que haría que cualquier activista de derechos civiles modernos se revolucionara: la situación de las mujeres negras e indígenas en este mundo ya de por sí brutal, porque resulta que en una industria donde todas las mujeres eran tratadas como objetos, algunas eran tratadas como objetos de menor valor. Las mujeres negras en los bordeles del Viejo Oeste enfrentaban una doble discriminación que haría que los problemas laborales modernos parecieran insignificantes. No solo tenían que lidiar con todos los horrores que ya hemos discutido, sino que también tenían que hacerlo en una sociedad que oficialmente las consideraba menos que humanas. En la mayoría de las ciudades fronterizas, las mujeres negras no podían trabajar en los bordeles blancos,
sin importar su educación, belleza o habilidades sociales. Era como tener un sistema de apartheid en una industria que ya era marginal. Si pensabas que la discriminación laboral era mala, imagínate que te excluyeran hasta de los trabajos que nadie más quería. Las mujeres negras tenían que trabajar en establecimientos separados, generalmente en las partes más pobres y peligrosas de las ciudades. Era como tener que trabajar en las sucursales más terribles de una empresa terrible. Los bordeles de color eran invariablemente más baratos, más peligrosos y menos rentables. Los clientes de estos establecimientos eran principalmente hombres negros, trabajadores mexicanos y blancos que no podían permitirse los bordeles respetables. Era como atender a la clientela que ni siquiera los otros establecimientos marginales querían. El dinero era menos, los riesgos eran mayores y las posibilidades de ascenso social eran inexistentes. Pero aquí viene la parte más retorcida. Algunos hombres blancos específicamente buscaban mujeres negras por razones fetichistas. Era como tener clientes que te veían no como persona, sino como un objeto exótico. Estos hombres pagaban precios premium por la experiencia de estar con una mujer negra, pero solo en secreto. Los encuentros interraciales eran ilegales en muchos territorios, lo que añadía otro nivel de peligro. Era como tener un trabajo que no solo era socialmente inaceptable, sino también criminalmente punible. Si te descubrían, tanto tú como el cliente podían enfrentar cargos legales, pero las consecuencias para la mujer eran invariablemente peores. Las mujeres negras también enfrentaban violencia específica relacionada con su raza. Los clientes podían ser especialmente brutales, usando slurs raciales, actuando fantasías de dominación o simplemente descargando su odio racial de maneras físicas. Era como tener que lidiar con crímenes de odio como parte de tu rutina laboral. Y si una mujer negra era atacada o asesinada, las investigaciones eran prácticamente inexistentes. Era como vivir en una sociedad donde tu vida tenía tan poco valor que ni siquiera se molestaban en fingir que les importaba tu muerte. Los periódicos raramente mencionaban crímenes contra mujeres negras y cuando lo hacían era con lenguaje deshumanizante. Las mujeres indígenas enfrentaban una situación igualmente horrible, pero con elementos únicos que hacían su experiencia aún más trágica. Muchas habían sido separadas de sus familias y culturas, ya sea por secuestro, guerra o circunstancias económicas desesperadas. Era como ser refugiada en tu propio país, pero donde el refugio era un bordel. La exotización de las mujeres indígenas era extrema. Los bordeles las promocionaban como princesas o doncellas salvajes, creando fantasías que no tenían nada que ver con la realidad. Era como ser convertida en un personaje de ficción racista, pero donde tenías que actuar ese personaje para sobrevivir. Los clientes traían expectativas específicas sobre cómo debían verse y comportarse las mujeres indígenas. Era como tener que representar estereotipos racistas como parte de tu trabajo. Si no actuabas lo suficientemente salvaje o exótica, los clientes se quejaban y pedían reembolsos. Algunas mujeres indígenas habían sido literalmente vendidas a los bordeles por traficantes que las habían capturado en raids. Era como esclavitud sexual, pero donde la esclavitud era disfrazada como empleo. La línea entre trabajadora sexual y víctima de tráfico humano era inexistente. El trauma cultural de estas mujeres era indescriptible. Habían perdido sus familias, sus idiomas, sus tradiciones y sus identidades culturales. Era como ser despojada de todo lo que te hacía tú, y luego ser forzada a actuar una versión falsa de lo que habías perdido. Las mujeres indígenas también enfrentaban el problema de no entender completamente las reglas de la sociedad blanca. Era como tener que navegar un sistema legal y social completamente alien, pero donde los errores podían ser fatales. No entender los códigos sociales te ponía en desventaja constante. Y aquí está la parte más desgarradora. Muchas mujeres indígenas mantenían la esperanza de regresar eventualmente a sus tribus. Era como vivir en el exilio, manteniendo viva la esperanza de volver a casa, pero sabiendo que cada día en el bordel te alejaba más de esa posibilidad. Pero el tema del tráfico humano no se limitaba a mujeres indígenas. El viejo oeste
era un paraíso para los traficantes de personas que se especializaban en mujeres para la industria sexual. Era como tener un mercado abierto de seres humanos, pero donde el producto eran mujeres jóvenes y vulnerables. Los traficantes operaban redes sofisticadas que se extendían desde las ciudades del este hasta las fronteras occidentales. Era como tener una industria de distribución, pero donde el producto eran personas. Las mujeres eran reclutadas mediante engaños, secuestradas o vendidas por familiares desesperados. Los métodos de reclutamiento eran creativos y crueles. Los traficantes se hacían pasar por agentes de empleo, prometiendo trabajos como domésticas, cantantes o bailarinas. Era como las estafas de empleo modernas, pero donde el trabajo real era prostitución forzada. Algunas mujeres eran literalmente secuestradas de trenes, hoteles o calles. Era como secuestros al azar, pero con un propósito comercial específico. Los traficantes sabían que las mujeres jóvenes y solas eran blancos fáciles, especialmente si no tenían conexiones familiares fuertes. Los inmigrantes eran particularmente vulnerables. Las mujeres que llegaban de Europa o Asia sin conocer el idioma o las costumbres eran blancos perfectos. Era como explotar a personas que ya estaban en su momento más vulnerable. Los traficantes se aprovechaban de la confusión y desesperación de los nuevos inmigrantes. Los bordeles a menudo funcionaban como destinos finales para las víctimas de tráfico. Las mujeres llegaban creyendo que tenían deudas que pagar por su transporte, pero las deudas eran diseñadas para ser impagables. Era como trabajar para una compañía que constantemente aumentaba lo que les debías, asegurando que nunca pudieras irte. Las deudas incluían transporte, comida, alojamiento, ropa y gastos médicos. Era como tener que pagar por cada aspecto de tu propia explotación. Incluso las mujeres que ganaban dinero nunca podían acumular suficiente para pagar sus supuestas deudas. Las madames a menudo eran cómplices en estos esquemas. Compraban mujeres a traficantes, sabiendo perfectamente que eran víctimas. Era como tener gerentes que sabían que sus empleados eran esclavos, pero que preferían no hacer preguntas. La rentabilidad era más importante que la humanidad. Pero no todas las madames participaban en el tráfico humano. Algunas desarrollaron códigos éticos que incluían no trabajar con traficantes, verificar que las mujeres estuvieran allí voluntariamente y permitir que las mujeres se fueran si querían. Era como tener principios en una industria sin principios. Pearl de Beer en Cripple Creek era conocida por tratar bien a sus empleadas y no tolerar violencia en su establecimiento. Era como tener una jefa que realmente se preocupaba por el bienestar de sus empleadas, lo cual era revolucionario en esa industria. Algunas madames funcionaban como protectoras, ofreciendo refugio a mujeres que escapaban de situaciones abusivas. Era como dirigir un refugio para mujeres, pero donde el refugio era un bordel. La ironía era que los lugares más seguros para algunas mujeres eran establecimientos que la sociedad consideraba los más peligrosos. Pero volvamos a los aspectos más sistémicos de la explotación. Los bordeles del viejo oeste operaban en un vacío legal que hacía que la explotación fuera fácil y la protección imposible. Era como tener una industria completamente no regulada en una época sin regulaciones. No había inspecciones laborales, no había códigos de construcción, no había regulaciones sanitarias y no había protección para trabajadores. Era como si hubieran diseñado un sistema específicamente para permitir la explotación. Las mujeres no tenían recursos legales contra empleadores abusivos. Los contratos laborales, cuando existían, eran documentos diseñados para favorecer completamente a los empleadores. Era como tener contratos escritos por la empresa, para la empresa, sin ninguna protección para el empleado. Las mujeres firmaban documentos que básicamente las convertían en propiedad. Y aquí está la parte más frustrante. Existían leyes contra la prostitución, pero eran aplicadas selectivamente. Las mujeres eran arrestadas y multadas regularmente, pero los clientes y los propietarios de bordeles raramente enfrentaban consecuencias. Era como tener leyes que solo castigaban a la parte más vulnerable de una transacción bilateral. Los arrestos de prostitutas eran una fuente regular de ingresos para los gobiernos locales. Era como tener un impuesto sobre la supervivencia,
pero donde el impuesto incluía humillación pública y registros criminales. Las mujeres pagaban multas repetidamente por el mismo crimen. Los juicios eran farsas. Las mujeres no tenían derecho a representación legal. Sus testimonios no tenían valor. Y los jueces a menudo eran clientes regulares de los bordeles. Era como tener un sistema judicial donde tu acusador también era tu juez y tu cliente. Las cárceles locales no tenían facilidades separadas para mujeres. Era como ser encarcelada en instalaciones diseñadas para hombres, pero donde tu presencia como mujer te hacía vulnerable a abusos adicionales. La prisión se convertía en otra forma de explotación. Y cuando salían de prisión, las mujeres encontraban que sus opciones eran aún más limitadas. Era como tener un registro criminal que te impedía conseguir trabajo legítimo, asegurando que tuvieras que regresar a la prostitución. El sistema estaba diseñado para crear un ciclo de criminalización y explotación. Pero quizás la parte más desgarradora era la forma en que estas mujeres eran tratadas cuando envejecían o se enfermaban. En una industria que valoraba la juventud y la belleza, envejecer era como tener una fecha de caducidad. Las mujeres mayores eran degradadas a establecimientos más baratos hasta que ya no podían trabajar. Las enfermedades crónicas significaban el final de la carrera, pero sin pensiones o ahorros. Era como tener un trabajo que te destruía físicamente, pero sin beneficios de jubilación. Las mujeres enfermas a menudo terminaban en la calle, dependiendo de la caridad o muriendo en pobreza extrema. Algunas mujeres intentaban hacer la transición a trabajos respetables, pero sus historias las perseguían. Era como tener un pasado que te marcaba permanentemente, impidiendo cualquier posibilidad de reinvención. La sociedad no ofrecía segundas oportunidades a las mujeres que habían trabajado en la industria sexual. Y aquí está la ironía final. La misma sociedad que creaba las condiciones que forzaban a las mujeres a la prostitución era la que las castigaba por prostituirse. Era como crear un problema y luego culpar a las víctimas por la existencia del problema. La hipocresía era tan profunda que se había convertido en la estructura misma de la sociedad. Ahora que ya sabes que el sistema estaba diseñado para crear víctimas y luego culparlas por existir, es hora de hablar de algo que haría que cualquier historiador feminista necesitara una bebida fuerte: cómo los bordeles funcionaban como espacios de resistencia y solidaridad femenina en medio de todo este horror. Porque resulta que cuando pones a un grupo de mujeres en condiciones imposibles, desarrollan redes de supervivencia que harían que los sindicatos modernos parecieran clubs de jardinería. Las mujeres en los bordeles crearon sistemas de apoyo mutuo que eran más sofisticados que muchos programas sociales modernos. Era como tener una red de seguridad social, pero construida por personas que la sociedad había decidido que no merecían seguridad. Cuando el mundo te abandona, tienes que crear tu propio mundo. El sistema de hermanas era una institución no oficial, pero crucial. Las mujeres más experimentadas adoptaban a las recién llegadas, enseñándoles trucos de supervivencia, alertándolas sobre clientes peligrosos y proporcionándoles apoyo emocional. Era como tener un programa de mentoría, pero donde el mentor te estaba literalmente salvando la vida. Los códigos de advertencia eran increíblemente sofisticados. Las mujeres desarrollaron maneras de comunicarse sobre clientes violentos, enfermedades contagiosas y situaciones peligrosas sin que los hombres se dieran cuenta. Era como tener un sistema de comunicación encriptado, pero donde el cifrado era supervivencia. Un peine dejado en cierta posición podía significar cliente peligroso en el edificio. Una flor en el cabello podía advertir sobre un cliente que no pagaba. Un perfume específico podía señalar que alguien tenía una enfermedad contagiosa. Era como tener un lenguaje secreto donde cada objeto cotidiano podía ser una advertencia de vida o muerte. Las mujeres también desarrollaron sistemas de rotación para protegerse mutuamente. Si una mujer estaba enferma, herida o simplemente agotada, otras cubrían su turno. Era como tener cobertura de empleados, pero donde la cobertura significaba la diferencia entre comer y pasar hambre. Los fondos de emergencia eran otra innovación crucial. Las mujeres contribuían con pequeñas cantidades de dinero
a un fondo común que podía usarse para emergencias médicas, funerales o para ayudar a alguien a escapar de una situación peligrosa. Era como tener un seguro de vida grupal, pero administrado por personas que oficialmente no tenían derecho a la vida. Cuando una mujer moría, las otras se encargaban de darle un funeral decente. Era como tener un seguro funerario, pero donde el seguro era la compasión humana. Las mujeres respetables de la ciudad se negaban a participar en funerales de prostitutas, así que las prostitutas crearon sus propios rituales. Los funerales de prostitutas eran eventos comunitarios donde las mujeres podían expresar su dolor sin juicio. Era como tener un espacio donde podías llorar por alguien que la sociedad decía que no merecía ser llorada. Estos rituales proporcionaban dignidad en muerte que se había negado en vida. Las mujeres también compartían información médica crucial. Sin acceso a doctores competentes, desarrollaron conocimientos sobre hierbas medicinales, tratamientos caseros y cuidados básicos. Era como tener una escuela de medicina popular, pero donde el currículo era supervivencia. Los remedios caseros incluían tés para dolores menstruales, cataplasmas para heridas y métodos para tratar enfermedades venéreas. Era como tener un sistema de salud alternativo, pero donde la alternativa era la única opción disponible. Las mujeres se convertían en doctoras por necesidad. El conocimiento médico se transmitía como sabiduría oral. Las mujeres mayores enseñaban a las más jóvenes sobre anatomía, síntomas de enfermedades y técnicas de autocuidado. Era como tener educación sexual y médica, pero donde la educación literalmente salvaba vidas. Las mujeres también desarrollaron métodos de autodefensa específicos para su situación. Aprendían dónde esconder armas pequeñas, cómo usar objetos cotidianos como armas y técnicas para escapar de situaciones peligrosas. Era como tener entrenamiento en artes marciales, pero diseñado para amenazas específicas. Los alfileres de sombrero podían convertirse en armas letales. Los corsés tenían compartimentos secretos para cuchillos pequeños. Los polvos de maquillaje podían contener sustancias irritantes para los ojos. Era como tener un arsenal oculto, pero donde las armas se disfrazaban de artículos femeninos. Las técnicas de escape incluían señales de ventana, rutas de evacuación y lugares seguros donde refugiarse. Era como tener un plan de evacuación de emergencia, pero donde la emergencia era tu vida cotidiana. Las mujeres tenían que estar constantemente preparadas para huir. Pero quizás la forma más poderosa de resistencia era la preservación de la dignidad personal. En un mundo que las trataba como objetos, las mujeres desarrollaron maneras de mantener su humanidad. Era como tener un escudo psicológico, pero donde el escudo tenía que ser invisible. Los rituales de belleza se convertían en actos de resistencia. Peinarse cuidadosamente, aplicar maquillaje y vestirse bien eran maneras de afirmar que eran personas dignas de respeto. Era como usar la apariencia como armadura, pero donde la armadura era autoestima. Las mujeres también mantenían tradiciones culturales de sus países de origen, cocinaban comida tradicional, celebraban festividades y contaban historias de sus hogares. Era como mantener viva su identidad cultural en un lugar diseñado para destruirla. Los clubs de lectura informales eran otra forma de resistencia. Las mujeres que sabían leer enseñaban a las que no sabían y leían libros en voz alta para grupos. Era como tener educación continua, pero donde la educación era un acto de rebelión contra una sociedad que quería mantenerlas ignorantes. Los bordeles también funcionaban como espacios de resistencia política. Las mujeres discutían eventos actuales, compartían opiniones sobre políticos y desarrollaban perspectivas críticas sobre la sociedad. Era como tener un salón político, pero donde las participantes eran personas que oficialmente no tenían derecho a opiniones políticas. Algunas mujeres usaban su posición para obtener información política valiosa. Los clientes a menudo hablaban sobre negocios, política y decisiones gubernamentales durante momentos íntimos. Era como tener acceso a información privilegiada, pero donde el acceso venía con un precio personal enorme. La información política se compartía entre las mujeres y a veces se usaba para influir en decisiones que las afectaban. Era como tener un sistema de inteligencia.
pero donde los agentes eran personas que la sociedad consideraba insignificantes. Las mujeres también desarrollaron formas de resistencia económica. Algunas escondían dinero de sus empleadores, establecían cuentas bancarias secretas o invertían en negocios legítimos usando testaferros. Era como tener estrategias de planificación financiera, pero donde la planificación tenía que ser secreta. Los negocios secundarios eran comunes. Las mujeres vendían ropa, joyas o servicios como costura y lavandería. Era como tener trabajos de medio tiempo, pero donde los trabajos eran intentos de crear independencia económica. Algunas mujeres establecían conexiones con empresarios legítimos que las ayudaban a lavar dinero o invertir en propiedades. Era como tener asesores financieros, pero donde los asesores también eran cómplices en la creación de identidades alternativas. Los ahorros secretos eran la clave para la eventual libertad. Las mujeres que podían acumular suficiente dinero podían eventualmente comprar su independencia, mudarse a otra ciudad y comenzar nuevas vidas. Era como tener un plan de jubilación, pero donde la jubilación era escape. Pero la resistencia más poderosa era simplemente sobrevivir. Cada día que una mujer se levantaba, trabajaba y siguió viviendo era un acto de resistencia contra un sistema diseñado para destruirla. Era como existir siendo un acto de rebelión. La solidaridad entre mujeres se extendía más allá de los bordeles. Las prostitutas a menudo ayudaban a otras mujeres en situaciones difíciles, esposas maltratadas, viudas sin recursos y mujeres jóvenes en problemas. Era como tener una red de apoyo para todas las mujeres marginadas. Los bordeles funcionaban como refugios informales para mujeres que huían de matrimonios abusivos, familias violentas o situaciones desesperadas. Era como tener casas de seguridad, pero donde la seguridad era relativa y temporal. Las madams a menudo proporcionaban préstamos a mujeres en emergencias, ayudaban a encontrar trabajo alternativo y ofrecían consejos sobre cómo navegar el mundo sin protección masculina. Era como tener servicios sociales, pero administrados por personas que entendían la vulnerabilidad femenina. Y aquí está la parte más extraordinaria. Estas redes de apoyo mutuo funcionaban a pesar de la competencia económica entre las mujeres. Era como tener solidaridad laboral en una industria diseñada para enfrentar a las trabajadoras entre sí. La supervivencia común era más fuerte que la competencia individual. Las mujeres sabían que su fuerza estaba en sus números y su apoyo mutuo. Era como entender que la organización colectiva era más poderosa que el individualismo, pero en una época donde las mujeres no tenían derecho a organizarse. Los bordeles también preservaron historias que de otra manera se habrían perdido. Las mujeres contaban sus experiencias unas a otras, preservando testimonios de primera mano sobre la vida en la frontera. Era como tener historiadores orales, pero donde los historiadores eran personas que la historia oficial ignoraba. Estas historias orales incluían detalles sobre la vida cotidiana, las condiciones sociales y las experiencias de grupos marginados que no aparecían en los registros oficiales. Era como tener un archivo alternativo, pero donde el archivo estaba en la memoria colectiva. Las canciones, los poemas y las historias creadas por las mujeres de los bordeles se convertían en parte del folclore del viejo oeste. Era como contribuir a la cultura americana, pero donde las contribuciones no eran reconocidas oficialmente. Y finalmente, los bordeles funcionaban como espacios donde las mujeres podían imaginar futuros diferentes. A pesar de las condiciones terribles, las mujeres hacían planes, mantenían esperanzas y trabajaban hacia objetivos personales. Era como tener sueños en condiciones que harían que los sueños parecieran imposibles. Los sueños incluían escapar, establecer negocios legítimos, encontrar amor verdadero o simplemente vivir vidas tranquilas lejos de la violencia y la explotación. Era como mantener la esperanza en condiciones diseñadas para destruir la esperanza. Pero lo más importante era que estas mujeres, en sus momentos más vulnerables, crearon comunidades de cuidado mutuo que desafiaron todas las expectativas sociales. Era como demostrar que la humanidad persiste incluso en las condiciones más inhumanas.
Ahora que ya sabes que estas mujeres crearon sistemas de supervivencia que harían que los trabajadores sociales modernos tomaran notas, es hora de hablar del final de esta historia. Y no, no es un final feliz al estilo Hollywood. Es más bien como descubrir que tu serie favorita fue cancelada justo cuando se estaba poniendo interesante. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, algo terrible estaba sucediendo en el viejo oeste. Se estaba civilizando. Las familias llegaban, se construían iglesias, se establecían escuelas y la gente comenzaba a fingir que tenía moral. Era como si tu barrio bohemio y divertido se llenara de suburbanitas con reglas sobre el color de las cercas. La moralización progresiva del oeste americano fue básicamente un proyecto de marketing social. Las ciudades que antes se enorgullecían de ser salvajes, ahora querían ser respetables para atraer inversión oriental, familias colonizadoras y legitimidad política. Era como si una ciudad entera decidiera hacerse un makeover para impresionar a sus suegros. Los bordeles, que habían sido pilares económicos y sociales durante décadas, de repente se convirtieron en obstáculos al progreso. Era como si hubieran decidido que McDonald's era inmoral después de construir toda la economía local alrededor de las hamburguesas. La hipocresía era tan espesa que podrías construir casas con ella. La llegada de las mujeres respetables fue particularmente devastadora para la industria. Estas esposas y madres pioneras llegaron con agendas de reforma social que incluían la eliminación de la prostitución. Era como si un grupo de activistas hubiera decidido que tu trabajo era inmoral, pero sin ofrecer alternativas económicas. Las sociedades de templanza, los clubs de mujeres y las organizaciones religiosas comenzaron campañas sistemáticas contra los bordeles. Era como tener grupos de presión organizados específicamente para destruir tu industria. Usaban tácticas que incluían boicots, presión política y shaming público. Los periódicos, que antes anunciaban discretamente los servicios de los bordeles, ahora publicaban artículos moralizadores sobre los males de la prostitución. Era como si los medios que habían ganado dinero con tu publicidad ahora te atacaran por existir. La publicidad se convirtió en propaganda, pero la estocada final vino del gobierno federal. El Mann Act de 1910, también conocido como la Ley de Esclavitud Blanca, hizo federal el crimen de transportar mujeres a través de líneas estatales para propósitos inmorales. Era como si hubieran decidido que el problema no era la industria, sino el hecho de que las mujeres se movieran libremente. El Mann Act fue diseñado ostensiblemente para combatir el tráfico humano, pero en la práctica se usó para criminalizar cualquier movimiento de mujeres que pudiera estar relacionado con la prostitución. Era como usar un martillo para matar una mosca, pero donde el martillo también destruía todo lo que estaba alrededor de la mosca. Las madames que habían operado legalmente durante décadas de repente se encontraron enfrentando cargos federales. Era como cambiar las reglas del juego, después de que todo el mundo había aprendido las reglas anteriores. La aplicación retroactiva de la moralidad es siempre brutalmente injusta. Los raids policiales se volvieron comunes. Las autoridades, que antes habían sido clientes o habían recibido sobornos, ahora se presentaban con órdenes de arresto y cámaras de prensa. Era como si tus socios comerciales de repente se convirtieran en tus enemigos, pero con baches y armas. Las redadas eran espectáculos públicos diseñados para humillar tanto como para arrestar. Las mujeres eran sacadas de sus hogares en camisones, fotografiadas por los periódicos y exhibidas como trofeos de la nueva moralidad. Era como ser convertida en entretenimiento público, pero donde el entretenimiento era tu humillación. Los juicios que siguieron eran farsas que combinaban sensacionalismo mediático con moralismo hipócrita. Los mismos jueces que habían sido clientes ahora dictaban sentencias severas. Era como ser juzgada por tus propios clientes, pero donde los clientes fingían superioridad moral. Las sentencias incluían prisión, multas devastadoras y el requisito de abandonar la ciudad. Era como ser castigada por un crimen que había sido legal cuando lo cometiste, pero donde el castigo incluía destierro. Las mujeres perdían sus hogares, sus negocios y sus comunidades. Pero aquí está la parte más cruel.
Mientras las mujeres enfrentaban consecuencias devastadoras, los hombres que habían creado la demanda para sus servicios no enfrentaban prácticamente ninguna consecuencia. Era como castigar a los dealers, pero no a los usuarios, excepto que los dealers eran mujeres vulnerables y los usuarios eran hombres poderosos. Los clientes masculinos simplemente negaban cualquier asociación con bordeles. Era como si hubieran desarrollado amnesia colectiva sobre décadas de patronage. Los mismos hombres que habían construido fortunas visitando bordeles ahora lideraban campañas de moralidad pública. Las madames que habían acumulado riqueza y poder se encontraron sin protección legal. Sus propiedades fueron confiscadas, sus cuentas bancarias congeladas y sus conexiones políticas se evaporaron. Era como descubrir que todo tu éxito había sido construido sobre arena movediza. Algunas madames intentaron reinventarse como empresarias legítimas, pero sus pasados las perseguían. Era como tratar de cambiar de carrera, pero donde tu CV anterior te descalificaba para cualquier trabajo respetable. La sociedad no ofrecía caminos de redención. Pearl de Beer, la madame más exitosa de Cripple Creek, murió de una sobredosis de morfina en 1897. Oficialmente fue accidental, pero muchos creían que fue suicidio. Era como si la presión de la Changing Times hubiera sido demasiado para alguien que había dominado los Old Times. Su funeral atrajo a miles de personas, incluyendo muchos de los hombres respetables que públicamente condenaban su estilo de vida. Era como si todo el mundo hubiera venido a llorar a alguien que fingían despreciar. La hipocresía era tan obvia que era casi cómica. Mattie Silks en Denver logró hacer la transición a bienes raíces y murió rica en 1929. Pero tuvo que negar constantemente su pasado y vivir bajo constante escrutinio. Era como ser una criminal reformada, pero donde la sociedad nunca te dejaba olvidar tus crímenes. Las mujeres que habían trabajado en los bordeles enfrentaron destinos variados. Algunas se casaron y desaparecieron en la domesticidad. Otras se mudaron a ciudades donde nadie conocía su pasado. Muchas simplemente desaparecieron de los registros históricos. La clandestinización de la prostitución no la eliminó, solo la hizo más peligrosa. Sin la protección relativa de los bordeles establecidos, las mujeres trabajaban en condiciones aún más precarias. Era como prohibir los restaurantes y forzar a la gente a comer en callejones. Los nuevos centros de prostitución eran más ocultos, menos regulados y más controlados por elementos criminales. Era como si hubieran tomado una industria semi-legítima y la hubieran entregado completamente a la mafia. La prohibición creó exactamente los problemas que supuestamente iba a resolver. La violencia contra las prostitutas aumentó, porque ya no tenían la protección de establecimientos establecidos. Era como quitar toda la seguridad de un trabajo peligroso y luego actuar sorprendido de que se volviera más peligroso. Las enfermedades venéreas se extendieron más porque ya no había los controles de salud rudimentarios que algunos bordeles habían mantenido. Era como cerrar las clínicas y luego quejarse de que la gente estaba más enferma. Y aquí está la ironía suprema. La moralización del oeste americano coincidió con la Primera Guerra Mundial, cuando la demanda de servicios sexuales comerciales se disparó debido a la presencia de soldados. Era como prohibir algo justo cuando la demanda estaba alcanzando su pico. Las ciudades que habían cerrado sus bordeles en nombre de la moralidad ahora enfrentaban problemas de prostitución callejera, crimen organizado y corrupción policial. Era como si hubieran solucionado el problema de las hamburguesas cerrando McDonald's, solo para descubrir que ahora había vendedores de hamburguesas ilegales en cada esquina. Pero quizás la pérdida más grande fue la desaparición de las historias de estas mujeres. La shame social que rodeaba la prostitución significaba que las mujeres que sobrevivieron nunca contaron sus historias. Era como si hubieran decidido que whole chapters de la historia americana eran demasiado embarrassing para recordar. Los archivos históricos reflejan este borrado sistemático. Los periódicos de la época raramente mencionaban a las prostitutas por nombre, excepto cuando eran arrestadas o asesinadas. Era como si hubieran existido solo como problemas, no como personas. Los registros oficiales clasificaban a las prostitutas simplemente como mujeres de mala reputación o residentes del Distrito Rojo.
Era como si hubieran desarrollado un lenguaje burocrático específicamente para deshumanizar a estas mujeres. Los censos a menudo las clasificaban como entretenedoras o artistas, términos que ocultaban la realidad de sus vidas. Era como si la historia oficial hubiera decidido que era más cómodo fingir que estas mujeres habían sido algo diferente de lo que realmente eran. Pero las contribuciones de estas mujeres al desarrollo del oeste americano fueron enormes. Proporcionaron servicios sociales, estabilidad económica y cohesión comunitaria en sociedades fronterizas que de otra manera habrían colapsado. Era como si hubieran sido pilares invisibles que sostuvieron toda la estructura social. Los bordeles funcionaron como bancos informales, centros de información, refugios para mujeres y espacios de entretenimiento en comunidades que tenían pocas otras instituciones. Era como si hubieran proporcionado servicios que hoy consideramos esenciales, pero sin reconocimiento oficial. Las madames fueron empresarias pioneras que construyeron imperios financieros en una época cuando las mujeres no tenían derecho a la propiedad. Era como si hubieran sido CEOs feministas avant la lettre, pero donde el feminismo tenía que ocultarse detrás de corsés y ruche. Y las trabajadoras desarrollaron sistemas de apoyo mutuo, resistencia colectiva y supervivencia que demostraron una solidaridad femenina extraordinaria. Era como si hubieran inventado el feminismo práctico décadas antes de que el feminismo teórico existiera. Entonces, la próxima vez que te quejes de tu trabajo horrible, recuerda a estas mujeres. Recuerda que sobrevivieron sin derechos laborales, sin protección legal, sin seguro médico y sin reconocimiento social. Era como vivir en hard mode, pero donde hard mode era la única opción disponible. Recuerda que crearon comunidades de cuidado en medio de la explotación, que mantuvieron su dignidad bajo condiciones diseñadas para destruirla, y que contribuyeron al desarrollo de América mientras América fingía que no existían. Y recuerda que su historia nos enseña algo importante sobre la hipocresía social, la vulnerabilidad económica y la capacidad humana para la supervivencia. Era como si hubieran escrito un manual sobre cómo mantener la humanidad en condiciones inhumanas. Sus vidas no fueron románticas, no fueron glamorosas, no fueron dignas de una película de Hollywood, pero fueron extraordinariamente valientes, ingeniosas y significativas. Era como si hubieran demostrado que la heroicidad puede existir en los lugares más improbables. Así que la próxima vez que pienses que tu vida es difícil, recuerda que al menos puedes quejarte en las redes sociales, tienes derechos laborales y vives en una sociedad que al menos finge que te importa. Era como si vivieras en un paraíso comparado con el viejo oeste. Y tal vez, solo tal vez, podríamos honrar a estas mujeres recordando que merecían mejor de lo que recibieron y asegurándonos de que las mujeres vulnerables de hoy reciban la protección y el respeto que se les negó a ellas. Porque al final del día, su historia no es solo sobre el pasado, es sobre cómo las sociedades tratan a sus miembros más vulnerables, cómo la moralidad pública a menudo oculta la hipocresía privada y cómo la supervivencia humana puede florecer incluso en las condiciones más brutales. Era como si hubieran dejado un legado que trasciende su tiempo. La lección de que la dignidad humana persiste, sin importar cuán duro la sociedad trate de destruirla. Y esa, querido lector, es una lección que vale la pena recordar, sin importar cuán incómoda sea la historia que nos la enseña.